La Liga de Acción Social presenta Un libro al aire con Jorge Luis Rodríguez y Ángel Alcalá. Gracias por continuar con nosotros en este episodio de Un libro al aire, esta iniciativa de la Liga de Acción Social, donde traemos a conversar a quienes están creando legado literario desde Yucatán. Y en esta edición en particular nos da muchísimo gusto empezar a conversar con Luis Antonio Canché Briceño. Él es de Chumayel, Yucatán, y en los últimos años pues ha dado mucho de qué hablar, puesto que merece reconocimiento 3 obras literarias que nos venía contando fuera de los micrófonos, que no es que todas las haya escrito de momento, sino que han sido significado de un arduo trabajo literario y una dedicación inspirada en la cultura maya. Bienvenido, Luis Antonio, gracias por acompañarnos. No, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio, muy contento de estar acá platicando. Jorge, pues tenemos mucho de qué hablar con el autor que nos acompaña en este día. Fíjate que ganó el Premio de Literaturas Indígenas de América con sus obras literarias. Esta en particular, de la que queremos conversar, lleva el título Los Hombres Espinados, una ficción que reúne 13 cuentos, alrededor todos de la cultura maya. ¿Cómo ves? 3 libros publicados en esta reciente Filey 2026. Bueno, 3 libros presentados, ¿no?, que se fueron publicando a lo largo de los años, especialmente este de Los Hombres Espigados. Luis Antonio, por favor, me gustaría que nos comentaras de dónde surge la idea para este libro de 13 cuentos. ¿Por qué 13? ¿Por qué no más? ¿Hay espacio para una segunda versión? ¿O qué nos puedes comentar? Sí, fíjate, siempre me preguntan por el número 13, ¿no?, que es un número importante dentro de la cultura maya, entre la cuestión calendárica, y pues les he dicho que fue algo pues al azar, ¿no? No fue algo premeditado. Pues ya cuando empieza a surgir la obra me doy cuenta que llegó al número 13. Entonces, la verdad es que los cuentos, siempre he dicho que son vivencias muy personales, muy cercanas. De hecho, el cuento que da el título al libro, que en lengua maya se llama Ki Iship Makob, de Kish espino, y Mac, que se refiere a las personas, pues fue un suceso que yo recuerdo desde la infancia, ¿no? Que yo tuve la oportunidad de pues, crecer toda la infancia en Chumayel. Ahí estuve con los abuelos, con la familia materna. Y bueno, pues yo en esa época de los 80s iba a la milpa con el abuelo, conocí muchos ranchos por allá, muchos, como le llaman, Nukuchkashop, los ejidos, y los nombres, ¿no?, de los lugares que visitábamos para ir a la milpa. Y en una ocasión tuve una lesión con un espino de chucum. Órale. Entonces me espiné la mano. Y bueno, toca el fin de semana, se me infecta la mano y empiezo a tener delirios a causa de la calentura, ¿no? Porque no había mucho médico en esa época. ¿Tan fuerte fue la infección? Tan fuerte, sí. O sea, de una simple raspadura llegó hasta una infección. Yo no sabía, de hecho, que el chucum era muy venenoso hasta que pues ya me empiezan a preguntar qué me pasó, hasta que una curandera de ahí del pueblo fue que me auxilió, porque pues no había tanto médico en ese entonces y no me podían traer hasta acá a Mérida y ya estaba infectada la herida. Y pasaron como 3 días. En los 3 días estuve soñando, ¿no?, de que me empezaban a salir espinas en el cuerpo. Me dice mi abuelita, la fina mi abuelita, que no podía yo dormir, me revolcaba en la hamaca con los fuertes dolores. Sí me daban de repente algún medicamento que había en ese entonces, el Mejoral, ¿no? Y pues se me bajaba la calentura, pero regresaba. Y entonces ese sueño para mí fue muy y de repente empezaba yo a ver que habían unos seres enormes y merodeando ahí la casita de paja donde vivíamos. Escuchaba yo entre las láminas, entre el shanilá que caminaban. Bueno, pues todo eso fue un sueño. Y entonces con el paso del tiempo, cuando empiezo a aprender en los talleres de creación literaria, como que esos recuerdos del pueblo me empiezan a inspirar para hacer ficción, ¿no? Hablar de... O sea que, Luis, podemos decir que al menos este cuento que le da el nombre al libro, pues llevas décadas desde que lo empezaste a preparar, ¿no?, las ideas para este cuento. Sí, pues fíjate, tenía yo 10 años en ese entonces. ¿Cuántos años pasaron? O sea, fui recobrando esos recuerdos porque en los talleres de lengua maya, tanto de escritura como de creación literaria en lengua maya, con el maestro Feliciano Sánchez, con el maestro Miguel May, Ismael May, pues ellos fueron los que me motivaron, ¿no? Decía, pues ya sabes escribir en maya. Además ya había yo empezado a leer narrativa en lengua maya. A mí un referente que siempre digo es el maestro Jorge Echeverría López de Chuncanam, que es un gran escritor, y me acuerdo que leí de él un cuento que se llama Xla Bomsumil, vieja huella de soga, que es una historia de unos niños que se van en el monte y empiezan a la expedición de la búsqueda de un cenote abandonado, ¿no?, donde decían que había un tesoro escondido. Entonces todo eso me motiva.
Y entonces, fíjate cómo pasan tantos años. Yo en el 2005 empiezo a escribir en maya y empiezo a escribir estos cuentos. O sea, Eso venías contándonos antes de empezar, ¿no? Que esa intención de empezar a escribir, a ver, tú naces maya hablante, o sea, tu primera lengua es maya y después redactar y empezar a escribir, ¿no? Representa un nuevo aprendizaje y a partir de las vivencias empezar a hacer todo este universo de obras literarias. sí, para mí la verdad es que todo esto era un gran material que yo tenía. Además era una forma de expresar. No creo que algún día tenía que contar esto, porque para mí fue muy impactante, ¿no? Pues ese lapso que pasé de la enfermedad. Y además cómo me cura la señora, nunca se me olvida que me exprime luego, me decía, me dice, ya sé qué es lo que te sucede, me dice, y me acuerdo que con unas hierbas me cura la herida y me dice, hasta que salga el espino va a sanar tu herida, y efectivamente así lo hizo, ¿no? Me acuerdo que me remojó la mano en agua hirviendo con hierbas y todo, y hasta que exprimió y salió el espino del chucum, y decía mi abuela, bueno, sí, pues yo no sabía que te habías espinado, o sea, yo tampoco lo dije, ¿no? Entonces hay cosas que no conocemos, ¿no? El chucún ahora pues todo lo conoce por las piscinas y todo, pero además es un árbol que se utiliza muchísimo en la construcción de las casas de guano para los horcones, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces yo pues de niño no sabía y sin querer me espiné la mano y fíjense todo lo que pasó. Para todos los que nos escuchan y tienen la oportunidad de conocer a Luis Antonio, hay que recordarles que este libro es un libro bilingüe, está escrito en lengua maya y en español castellano. Quisiera ahora, Luis, que nos platiques un poco de cuáles ¿hay alguna dificultad o ves algún reto en escribir en estos dos idiomas, en las traducciones? Te voy a explicar por qué, porque yo he escuchado a muchos mayablantes y especialistas en la materia que a veces no les gustan ciertas traducciones, o sea que para cada traducción, para cierta persona es diferente. ¿Cuáles son los retos que encontraste a la hora de escribir? Sí, fíjate que a mí me gusta, cuando hago el proceso de escritura, empiezo a escribir los cuentos en maya y me gusta mucho leerlos en voz alta, me gusta mucho cuando voy al pueblo, por ejemplo, los empiezo a contar, ¿no? En la casa con los que hablan maya y trato de ver que se entienda, ¿no? Algo muy coloquial también. No soy de utilizar muchos tecnicismos, o sea, lo digo de muy natural, ¿no? Y van a encontrar frases cotidianas, lenguaje sencillo que se utiliza actualmente en el pueblo. Recordemos que la lengua maya actual ha cambiado mucho. Hay quienes dicen, no, pues es que no es la verdadera maya, ¿no? El hachmaya, bueno, el maya que tenemos ahora, el que hablamos, es un maya colonial. Hay de repente palabras castellanizadas, o sea, hemos castellanizado muchas palabras, ¿no? Que incluimos, como pasa con los otros idiomas. Entonces me gusta mucho cuidar eso, y al hacer las traducciones en español, también yo no soy de traducir tan literalmente, sino más que nada reinterpretar la historia que se entienda en ambas lenguas. O sea, tú primero escribes en maya y después lo traduces al español. Sí, mis textos siempre empiezan con frases muy cotidianas, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento que empieza con Halibe Inyum, que es una palabra que no es muy traducible, es que como que pues ni modo, papá, ¿no? Es así como que algo, es una expresión que se utiliza mucho en el pueblo y como que desencadena para una situación de tristeza o algo malo que va a pasar, ¿no? O sea, sabes que algo pasó o algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar. Va a pasar, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a desarrollarse pues la historia, ¿no? Sí, de un cuento, ¿no? Efectivamente. Y ahora que estamos viviendo un contexto donde la literatura en sí misma enfrenta retos con esta digitalización, ¿no? El acercarse a los libros o producir libros ya se convierte en un reto. Y cuando le agregas el elemento cultural de, ahora que hacíamos esta reflexión donde redactas en español y redactas en maya, pues traes a la mesa como el darle valor a la lengua nativa, a la lengua maya. ¿Cuál sería ese mensaje para toda la comunidad yucateca, justo de orgullo hacia la preservación de la lengua? Creo que es una forma también de demostrar esta identidad, ¿no? De decir de que la lengua maya no solamente se habla, que también se escribe, que también hoy la podemos encontrar en música, la podemos encontrar en el diario de la jornada, tenemos una sección, tenemos también, pues estamos por ahí incursionando en podcast, en todo lo que es la tecnología aplicada en lengua maya. Entonces para nosotros es también una forma de sumarnos a preservarla, ¿no? A través de la escritura. Bueno, Luis, ahora platícanos, ¿qué otro cuento quisieras recomendar a los lectores que ya empiezan a tener una probadita de lo que es este libro, Los Hombres Espinados? ¿Qué otro cuento de los 13 que tienes, cuál tiene un buen sabor para ti o cuál te dio más gusto al escribirlo?
Cuéntanos un poco de este proceso literario. Sí, bueno, a muchos les ha gustado mucho también el de Solo tenía 11 años. Es una historia muy triste de una niña que sufre violencia en un pueblo, se hace amiga de una ceiba. Y aquí yo represento a la ceiba no como la conocemos. La ceiba la conocemos por la Ixtabay, ¿no? Que la aparición. Acá no, la ceiba convierte sus troncos en alguna tela felpada donde la niña trepa y empieza a ver todo su pueblo. Entonces esta niña se hace amiga de la ceiba, pero pasan una serie de cosas allá con su mamá que, bueno, no se las voy a contar porque si no lo tienen que leer. Y bueno, también me gusta mucho La incertidumbre del viento. Este es un cuento que se lo dediqué a mis paisanos migrantes de Chumayel, pues aquellos que han hecho ese famoso viaje, ese famoso sueño americano, se han ido de mojados, como les llaman, ¿no? Que están allá. Y he tenido la oportunidad de ir a Portland, de ver a mis paisanos, saludarlos, y de ahí surgió, es una travesía que hace un grupo de migrantes que salen de un pueblo, les da la bendición la abuelita, les empiezan a preparar en su dobladillo especial de su pantalón para que guarden su dinero, porque en el desierto sí, se los quitan, ¿no? Todos los retos que todos pasan esos los retos, migrantes. entonces ellos hacen esa travesía. Es un cuento muy nostálgico, pero muy bonito. Y ahí mezclo muchos me han dicho, oye, ¿por qué metes hasta palabras en inglés? Porque el maya que hablan, por ejemplo, en Estados Unidos, incluyen palabras en inglés, ¿no? Hay una parte donde se están yendo ellos ya guardados en una camioneta, en una Ben Rambler, ¿no? Y están hablando ellos en maya, ¿no? Y dicen, "Takmasigle freeway", dicen, estamos pasando. O sea, así les dicen, ¿no? Este es el freeway, sí. Y les dicen que es una avenida larga, ¿no? Es las grandes carreteras. Y entonces ellos están hablando en maya, pero están incorporando palabras, ¿no? Y este viaje muy nostálgico que hacen, porque llegan allá, pero luego viene ese sentimiento encontrado, si algún día regresarán al pueblo, porque estando allá recuerdan a la abuelita, recuerdan a sus abuelos, a sus parientes. Su comida, ¿no? Su comida, exacto, ese cambio de cultura drásticamente que ellos viven allá. Entonces es un cuento muy bonito, La incertidumbre del viento. Está La cruz que camina también, una historia que la escribí pensando en una historia que sucedió en Chaxiquín, precisamente cuando hubo alguna vez un famoso milagro de una cruz que caminaba. Y bueno, ahí aparecen unos personajes inventados. Está también El gusano del venado. Fíjate que El gusano del venado es un cuento también que me ha gustado mucho porque yo vuelvo a recrear aparte de la piedra, hay muchos secretos que guardan los cazadores, ¿no? Que también a veces cuando ellos se van a la cacería encuentran al venado ya que le hayan disparado, encuentran un gusano en el hocico, ¿no? Pero okay, todo esto también tiene su castigo, ¿no? Entonces ahí los cazadores se enfrentan a este reto, ¿no? Sí, porque yo conocía del ojo del venado, ¿no? Sí, también que es la piedra. En la piedra, ahora también dices que hay un gusano del venado. Hay un gusano que trae, sí, Mira, es una cuestión de virtud también le llaman. Qué interesante, o sea, a través de estos 13 cuentos que nos presenta Luis Antonio Canché Briceño, podemos conocer pues muchísimo de la cultura maya, podemos conocer muchísimo de las tradiciones y también de los mayas actuales, la situación por la que están viviendo. Qué interesante está esto. ¿Dónde podemos encontrar esta obra? Bueno, este libro lo publicó la Universidad de Guadalajara, a quienes les agradezco muchísimo. Resulta que pues fue el premio, ¿no?, de la FIL. Y bueno, lo publicaron ahora en el 2025, lo estuvimos presentando en la FILEI. Pues lo pueden encontrar en la librería de la Secretaría de Cultura, que está en la Biblioteca Manuel Cepeda Peraza. Allá está a la venta. Sedeculta, la librería de sí. Sedeculta. Pero recuerden que la librería está dentro de la biblioteca que está en el centro, ¿no?, de Mérida. Y también lo pueden encontrar en la librería Cocay, a un costado de la Plaza de Toros. Pero además el libro lo pueden descargar de manera gratuita. Así lo encuentran, buscan ahí Luis Antonio Canché Briceño, Los Hombres Espinados, y les va a llevar a la página de la UDG. Ahí pueden descargar, está de manera gratuita el libro. O sea que no hay excusas para leerlo. Desde cualquier parte del mundo pueden descargar esta obra en 2 idiomas, maya y castellano. Como esta obra es de género prácticamente fantástico, inspirado con estas vivencias, ¿es para todas las edades, para adolescentes? ¿Cuál sería tu...? Yo lo recomiendo, sí, a partir de los adolescentes. Ahí tengo alumnos de mis talleres que lo han leído en maya incluso. Doy un taller de lectoescritura en lengua maya gratuito también en la universidad. Y les ha gustado, ¿no? Leemos las versiones en maya. También les ha gustado muchísimo. Maravilloso. Estamos conversando con Luis Antonio Canché Briceño, quien nos está platicando de Los Hombres Espinados, esta obra que ganó el Premio de Literatura Indígena de América y que está con nosotros platicándolo aquí en Un Libro al Aire. ¿Dónde podemos seguir
tu trabajo, tu obra. Pues estoy en el Facebook mayormente, me pueden encontrar como Luis Antonio Canché Briceño, ahí van a encontrar que comparto muchos textos en lengua maya, a veces no pongo las traducciones para que también se animen a intentar pues buscar, ¿no?, la información, pero me gusta mucho compartir los recuerdos de mi pueblo, uno que otro poema, textos ahí, me pueden seguir en Facebook. Muchísimas gracias por estos minutos para este podcast. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Nos escuchamos a la próxima.